Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Bendiciones. Vamos a leer en la palabra del Señor Deuteronomio capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6, verso 4. Deuteronomio 6, 4 dice lo siguiente: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay una palabra que Dios puso a compartir en mi corazón y es el tema de la Trinidad de Dios, o bien, como decidí titularle a este mensaje, el misterio de la Trinidad. Porque saben, mis amados hermanos y amigos, hemos escuchado todos y cada uno que Dios es tres, pero que al final es uno solo. Y es algo que para la mente humana, para nosotros, es difícil de comprender. Pero es que ahí es donde entra el poder absoluto y divino del Señor. Hay temas en la Biblia, infinidad de temas que son profundos, pero que son absolutamente gloriosos. Y uno de ellos es el misterio de la Trinidad de Dios. La Biblia nos enseña algo que nuestra mente humana no puede comprender completamente, porque hay que recordar que, como Dios dice en su palabra, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, que los pensamientos de Dios van más allá, dice que van por encima de vuestros pensamientos, y que todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros es lo mejor, no se compara, es su voluntad, lo entendamos o no lo entendamos. Entonces tenemos que entender que nuestros pensamientos son limitados, que el ser humano siempre va a ser limitado en toda su capacidad, mientras que Dios siempre va a ser un Dios ilimitado, un Dios del cual no tiene límites, un Dios del cual puede hacer todo lo que podamos pensar y aún lo que podamos no imaginar. La Trinidad no es un invento teológico, sino que es la forma de cómo Dios decidió revelarse al mundo. Yo no sé si usted me está escuchando en esta hora, mi amado hermano, pero vuelvo a repetir: la Trinidad no es un invento teológico, es la forma en que Dios decidió revelarse al mundo. La Trinidad no nació de algo que a partir de un montón de eruditos, a partir de un montón de estudiosos de la palabra del Señor decidieron asumir que así fuera. Decidieron dividir a Dios como Padre, a Jesús como Hijo y al Espíritu Santo, porque esa es la Trinidad. La Biblia nos enseña algo poderoso, y es que Dios es uno, pero existe eternamente en tres personas: en el Padre, en Dios quien está sentado en el trono, en su Hijo Jesús, al que envió en la tierra hace más de 2000 años atrás a morir en la cruz del Calvario por usted y por mí, y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad también, no menos importante, poderoso, maravilloso, increíble, consolador, el Espíritu Santo, el cual está hoy y habita en medio de nosotros. No son tres dioses, no son tres manifestaciones, sino que son tres personas divinas en un solo Dios verdadero. Y eso es lo que a muchos les cuesta entender. Deuteronomio 6:4, que fue el verso que leímos para iniciar este mensaje, podríamos decir el verso base, el verso lema de este mensaje, hace una proclamación de la unidad absoluta de Dios. Dice: oye, oh Israel, y vuelvo a colocárselos: Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Por qué? Porque solo un Dios tenemos, solo un Dios creemos y solo un Dios adoramos. La vez pasada yo me encontraba con una persona en un video en el cual estaba viendo ahí como un debate bíblico, les comento.
algo realmente interesante. A mí me gusta ver mucho contenido en lo que es YouTube. Me gusta oír prédicas por ahí. Me gusta ver ciertos, por decirlo así, podcasts y debates que hacen de la palabra del Señor entre gente cristiana, gente no cristiana. Y alguien le preguntaba, la persona que no es cristiana, la persona, podríamos decir, atea como tal, le preguntaba al cristiano y le decía, bueno, si ustedes dicen ser como cristianos monoteístas, ya voy a explicar qué es monoteístas, entonces ¿por qué ustedes hablan del Espíritu Santo? ¿Por qué ustedes hablan de Jesús? ¿Por qué ustedes hablan de Dios? Y la contestación del cristiano fue: porque nosotros no estamos creyendo en tres dioses. Ese es el problema de ustedes. Ese es el problema de no entender la Trinidad de Dios y pensar de que el Espíritu Santo es un Dios totalmente aparte de Dios y su esencia. Porque Dios, vamos a ver, como tal es el Espíritu Santo. Y Jesús por su lado también es Dios, también es el Espíritu Santo. Al final son uno solo. Aunque podría hablarse como si fueran tres divididos, y se han dividido como tal en distintos tiempos, en distintas ocasiones, al final son uno solo. Al final son uno mismo. Y ahí lo podemos ver en esa palabra. Ahí lo podemos leer. Ahí lo podemos encontrar. Desde el Antiguo Testamento, mi amado hermano, hasta hoy en día, vemos y nos damos cuenta de que Dios es un solo Dios poderoso. Y sí, monoteístas. El monoteísmo es adorar a un solo Dios. Es creer en un solo Dios. Y como cristianos creemos en un solo Dios, en nuestro Dios, Rey de Reyes y Salvador. Y sí, es el Espíritu Santo. Sí, es Jesucristo, su Hijo amado. Pero al final son uno solo. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es más, él les citaba este pasaje. Él les citaba el verso de Deuteronomio 6:4. Y inclusive, aún no solo en el Antiguo, en el Nuevo Testamento podemos encontrar versos poderosos que nos hablan de esta realidad. Mis amados hermanos, eso es lo que hay que entender. Eso es lo que hay que comprender. La Trinidad no fue algo inventado por el ser humano, no es una filosofía griega, no es una doctrina fría, es la revelación del Dios eterno. Es como Dios debe ser revelado a ti, y eso es lo que yo le pido al Señor en esta mañana, en esta tarde, en esta noche, desde el momento en que usted me está escuchando. En este momento, mi amado hermano, Dios pueda hacerte revelado a ti como esa Trinidad que Él es, pero al final como un solo Dios que te ama, que te busca, que te llama a su presencia. La palabra Trinidad como tal no aparece en la Biblia, pero la verdad está revelada desde Génesis, óigame bien, hasta Apocalipsis. En cada uno de los 66 libros de la Biblia, ahí podemos verlo, ahí lo podemos encontrar. Dios es uno en esencia, pero tres en persona: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mi amado hermano, hay mucha gente que sí, que al final se pone a averiguar, a investigar. Y yo le voy a decir a usted una cosa. Este mensaje, el propósito de esta palabra de hoy es que a usted se le pueda revelar Dios como esa Trinidad suprema, gloriosa, soberana que Él es. Dios como tu Padre, Jesucristo como el mediador entre Dios y los hombres, y el Espíritu Santo como el Consolador, como aquel que te ama y que está con nosotros. Todos, Dios el Hijo, por supuesto, también. Y lo leímos ahí en Deuteronomio, lo pudimos ver. Pido disculpas, ando un poco afectado, en el nombre de Jesús, sano, con el tema de la nariz en este momento. No sé, una cuestión del frío, pero yo declaro en el nombre de Jesús que estoy sano. Así es que pido disculpas por aquellos si me oyen pues jalar con mi nariz, ¿verdad? Hago un paréntesis. Ahora sí, volviendo al mensaje, mis amados hermanos, Dios como tal, su esencia, es el poder tan grande que empieza desde el quién es realmente Él. El desde quién muchos se preguntan, ¿quién creó a Dios? Dios no necesita a nadie que lo cree, porque Él es el creador de los creadores. Él es Elohim, Él se autocreó a sí mismo. Él tiene el poder de hacer lo que sea. No son tres dioses, como le digo, no son tres manifestaciones temporales, no es un solo Dios con tres máscaras, es un solo Dios verdadero, eternamente existente en tres personas distintas y coiguales. La palabra coiguales habla de que son lo mismo, de que al final tienen un mismo propósito, tienen un mismo objetivo, pero trabajan de formas poderosas y diferentes, siempre hacia una misma alineación. ¿Por qué? Me dirá usted.
mi amado hermano. ¿Por qué, hermano Isaac? Bueno, ¿por qué? Porque Dios está desde su trono alto, aleluya. Dice que está dispuesto, dice que su mano de poder no se ha cortado y que Él inclina su oído a oír y escuchar tus oraciones. Pero recuerda que el medio por el cual llegamos al Padre es a través de su Hijo Jesucristo. Jesucristo intercede por ti y por mí. Jesús intercede por cada uno. Él ora. El objetivo de Jesús es que usted y yo seamos salvos. Yo no sé, mi amado hermano, si usted ha entendido esto o no, pero Jesús quiere que usted y yo nos salvemos. Y está escrito en la palabra. Jesús quiere que procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos. No que nadie se pierda, dice el Señor. Y se lo estoy diciendo parafraseado. Pero eso es así, tal cual. Jesús está intercediendo por usted y por mí. Y el Espíritu Santo, el glorioso Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu creativo, es el que te toca. Es el que hace la obra. Es en el que en el momento en que usted recibe a Jesucristo en tu corazón, Él entra, Él mora y habita en ti. Aleluya. Entonces, como le digo, es una obra coigual. Es una obra que al final los tres buscan un objetivo. Dios como poderoso en su grandeza, en su esplendor. Nadie nunca lo ha visto. Nadie nunca lo ha observado. A Jesús en su diferencia lo han visto. Pero en su forma humana. Porque Él se hizo ser humano como usted y yo, como yo. Por eso es que Jesús nos entiende. Porque Él padeció. Porque Él pasó por tribulaciones. Porque Él pasó por tentaciones. Porque los pecados llegaron hacia Él. Pero dice la palabra que ha sido el único hombre perfecto. Aleluya, el único hombre, le llaman después el Cordero sin mancha, porque no hubo error, porque no hubo falla. Fue el único ser humano perfecto. Aquí en el mundo y en la tierra los seres humanos fallamos, nos equivocamos, cometemos infinidad de errores, pero Jesús fue el único ser humano que no los cometió, aún así teniendo que dormir. Óigame bien, aún así teniendo hambre, aún así padeciendo tentaciones, porque fue tentado. ¿Se recuerdan? En el ayuno, en el desierto fue tentado. Hermano, aún así pasando todas esas cosas, Jesucristo nunca terminó accediendo al pecado. Porque en Él está la santidad, en Él está la luz de Cristo y no hay falla alguna, porque Él es Dios como tal y Dios es puro, es santo y sin mancha. Entonces, por lo tanto, cuando usted habla de Jesús, en este momento que les estoy hablando de Jesús, cuando usted habla del Espíritu Santo propiamente, y cuando usted habla de Dios mismo, al final es Dios uno solo. Al final es Dios en su esencia. Puedes hablar del Espíritu Santo, puedes hablar de Jesucristo, que es Dios. Puedes hablar de Dios, puedes hablar de Jesús, que es también el Espíritu Santo. Puedes hablar de Jesús y puedes hablar de, puedes hablar de Dios, puedes hablar del Espíritu Santo, que al final es Jesucristo. ¿Me entienden? Esta verdad no es teológica, sino que es algo que debería transformar nuestras vidas, que debería abrir nuestro conocimiento para entender, porque al final no se trata entonces de llegar a entender si es que Dios hizo lo mismo o no, sino de saber que son uno solo. Son tres manifestaciones gloriosas, tres manifestaciones poderosas, tres personas divinas, como le dije, un solo Dios en tres personas. Y ese es el punto al que quería llegar. El Padre como tal es Dios. Génesis 1:1. Vamos a leer la palabra del Señor en Génesis 1:1. El primer libro de la Biblia, el primer capítulo de la Biblia y el primer versículo de la Biblia. Aleluya. Génesis 1:1. Si lo tiene, dígame amén. Aleluya. Sé que no lo puedo escuchar, pero es costumbre siempre cuando compartimos la palabra del Señor. Génesis 1:1. Dice, en el principio creó, ¿quién? Dios, aleluya, los cielos y la tierra. ¿Por qué? Porque ahí está lo que le estoy diciendo, mi amado hermano y amigo. Dios es el que creó todas las cosas que vemos, todas las cosas que conocemos. Él es perfecto en su esencia. No hay mancha, no hay sombra de variación. O sea, el mismo Dios de ese momento, el mismo Dios de ese instante que creó todas las cosas, es el mismo Dios de hoy. El mismo Dios que te sigue amando, el mismo Dios que te está llamando, el mismo Dios que está con sus brazos abiertos para recibirte, porque en Él no hay sombra de variación. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. No cambia. Mentira. Si alguien llega a decir que Dios cambió,
su carácter, que Dios cambió como tal en su esencia, en su forma, en su ser. No, Él es el mismo. Y Él creó todo lo que conocemos. Por lo tanto, Él como creador, Él es nuestro Padre. Así es que nadie, vamos a ver, hermano, nadie duda de esto. Él es el creador, Él es el Padre, el que planificó la redención y la envió. ¿A través de quién? Bueno, ya vamos a pasar al segundo, que es su Hijo, el Hijo de Dios, Jesucristo. Pero hermano, ahí lo podemos ver, ahí está. El cristianismo siempre ha afirmado un solo Dios, eso sí, como yo les decía al principio, pero también afirma que ese único Dios se ha revelado en tres personas eternas. La Trinidad es un misterio, pero no es una contradicción. Si Dios fuera totalmente comprensible para la mente humana, entonces no sería Dios. Por eso es que Dios dejó ese misterio que para nosotros nunca vamos a llegar a comprender realmente, pero que sabemos que es así, que sabemos que es una verdad. Y como le digo, que sabemos que más que un misterio, sí, un misterio, pero no una contradicción. No se contradice, hermano. No. Él es Dios como tal, y su esencia de Dios, tres personas en uno solo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y tal vez muchos dirán: sí, pero es que eso de la Trinidad no aparece en la Biblia. Jesús no es Dios, mentira. El Espíritu Santo es solo una fuerza. Hermano, todo eso son mentiras y son cosas que el enemigo te hace creer, te hace pensar. Y hoy vamos a ver que la Biblia está llena de la Trinidad. Y entender esto no es solo teología. Aquí yo no vine a compartirles un estudio. Esto es una prédica como tal. Y usted va a darse cuenta conforme vayamos avanzando. Entender la Trinidad cambia el cómo vemos a Dios, el concepto que nosotros tenemos de Dios. Porque a mí alguien me pregunta: ¿para usted quién es Dios? Yo le digo que para mí Dios lo es todo. Que para mí Dios es la esencia, es el creador de los creadores, es el Shaddai, es Elohim, es Jehová Jireh, Jehová Rafa. Dios se revela como Yahweh, como Yeshua. Dios como tal es una esencia, es un Dios supremo, poderoso, que nos ama, que nos recibe, un Padre. Yo lo veo como un Padre que nos ama, un amigo, tres en uno, el Espíritu Santo, Jesucristo, Dios en sí. Eso es Dios. La Biblia enseña que hay un solo Dios. Solo existe un Dios verdadero. Isaías 45:5. Vamos a leer ahora Isaías 45:5. Vaya conmigo a la palabra de Dios. Isaías capítulo 45. Repito, verso 5, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Él es Jehová, mi amado hermano. No hay otro, no hay nadie más fuera de Él. Él es, yo soy el que soy, dice el Señor. Él es, y Él nos ciñirá aunque no lo conozcamos. Y eso es lo que pido al Señor hoy, en este momento: que Él te ciña de poder, que Él se revele a ti como tu Padre, como tu amigo. Sí, Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo. La Biblia condena el politeísmo, eso es cierto, el creer en varios dioses, porque no, es solamente un solo Dios. Dios no comparte su gloria con nadie, recuerde eso. Pero aquí aparece algo sorprendente. En el Génesis, volvámonos ahora sí a Génesis nuevamente, vamos a leer Génesis 1:26. Génesis capítulo 1, verso 26, dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces Dios creó al ser humano. Ahora bien, ¿qué sucede aquí? Bueno, hagamos al hombre a nuestra imagen. Oiga bien, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Él no dijo: haré al hombre a mi imagen, conforme a mi semejanza. No, dijo: hagamos. Y no solo dijo hagamos, dijo a nuestra. Vamos a ver, estamos hablando de un tema de pluralidad, de un tema de varias personas, no de uno solo. Hagamos es varios, no es uno, no se confunda. Por eso usted tiene que leer la palabra de Dios bien, con claridad. Hay que hacer una exégesis. Hagamos, son varios. A nuestra, se habla de varios, o sea, de un grupo. ¿Un grupo de quién? De tres: del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
O sea, somos imagen de Dios. Imagínese qué precioso, imagínese qué lindo. Usted es una imagen de Dios. Por eso usted tiene que ser un ejemplo vivo y real de Dios. Por eso usted no puede, como cristiano, estar permitiendo en su vida que el pecado sea algo que te gobierne. Ay, Padre, yo sé que muchos no dicen amén, pero hermano, usted no puede permitir que usted sea alguien que como cristiano esté abusando de la gracia de Dios. Ay, porque usted tiene que ser testimonio vivo, porque usted es una imagen, acuérdese, no solo de Dios, o sea, sí, Dios como tal en sí, pero de Dios, del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. A nuestra, de varios, si no diría a mi imagen, a mi semejanza, y no hagamos, diría voy a hacer o haré al hombre, como le dije. No, él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Desde la primera página de la Biblia, Dios comienza hablando en plural. Y recuerde, en Génesis también lo podemos encontrar, dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y oiga lo que dice el verso 2, algo muy importante de Génesis 1. Seguimos en el capítulo 1. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu, ayúdeme hermano, ¿qué dice? ¿Qué dice? Léalo conmigo, léalo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Cuál Espíritu? Mi amado hermano y amigo, el glorioso Espíritu Santo de Dios. Porque ellos siempre han estado. Porque Dios como tal siempre ha sido, es y será. Hermano, Él es el principio y el fin. Él es el alfa, la omega. El tiempo es Dios. Vamos a ver, para Dios no es que hay un tiempo, no es que Dios va a durar un cierto periodo de tiempo y ya luego deja de ser. Y no, hermano, no. El tiempo es Dios. El tiempo de Dios. Es por eso la comparación del tiempo Cronos y el tiempo Kairos, ¿me entiende? Porque Dios como tal en sí, Él es el principio y Él es el fin. Hermano, vamos a ver, hay que recordar, los tiempos de Dios no son como los nuestros. Para Dios, vamos a ver, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Lo que para el ser humano es solo un día, 24 horas. Que por cierto se van así. Hoy el día los tiempos no duran nada, es bíblico, es cierto, los tiempos se iban a cortar y así fue, se han acortado. Hermano, y Dios lo creó todo en orden, porque donde está el orden está Dios. Si hay desorden no está Dios. Si no hay paz no está Dios. En algo siempre, vea, yo se lo voy a decir así, mi amado hermano, es sencillo. Si tú tienes que tomar una decisión, si tú tienes que escoger entre un trabajo que te va a beneficiar pero que no te va a dejar volver más a la iglesia, o un trabajo en el nombre de Jesús que esperas que llegue, y lo digo con experiencia, que te va a permitir ir a la iglesia y te va a bendecir, ¿cuál prefieres? ¿Preferirías dejar entonces la iglesia con tal de estar trabajando? ¿O no? De seguir yendo a la iglesia y esperar y saber que Dios va a abrir una puerta. Hermano, así fue conmigo. Así fue, yo tuve que esperarme. Yo estaba pidiendo al Señor por un trabajo que hoy me llegó, gloria a Dios. Me llegó, no hoy, ¿verdad? Como tal, ya tengo rato de estar, pero que me llegó. ¿Por qué? Porque yo aprendí a esperar. ¿Por qué? Porque yo aprendí a confiar. Hay muchas cosas que como humanos nos van a llegar cuando aprendemos a esperar, cuando aprendemos a confiar en Él. Hay cosas que Dios tiene para ti. Ay, Padre, yo no sé por qué estoy diciendo esto. Alguien Dios está hablando, hermano. Hay cosas, Dios eso me lo ha enseñado estos días, estos últimos días. Hay cosas que yo tal vez puedo anhelar y querer y desear con todo mi corazón, pero que son cosas que Dios te va a dar en su tiempo perfecto, y si es su voluntad, por supuesto, eso sin lugar a dudas. Pero si es su voluntad dártelo, bueno, será en su momento perfecto, en su momento adecuado. Solamente aprende a esperar, aprende a confiar. Cómo nos cuesta como cristianos hoy en día, cómo nos cuesta como hijos de Dios hoy en día aprender a esperar el tiempo de Dios. No, queremos todo para allá, queremos todo para de una vez, y si no es ya, entonces yo no quiero nada, porque o es ya o no. Listo, no, espíritu de microondas. Quieren agarrar al Señor, meter a calentar y rapidito, si acaso 2 minutos, 5 minutos máximo, más de eso no más. Más bien le estoy poniendo mucho. Hermano, no, ni tampoco la máquina dispensadora. Meto la plata, saco lo que recibo y listo, ya lo tengo. No, Dios no funciona así, hermano, no. Dios es un Dios que muchas veces te va a enseñar, ay, Padre, te va a enseñar a que lo que tú quieres tal vez pueda ser lo que no tienes, lo que Dios no tiene para ti. Y si no es así, créeme que lo que tiene para ti va a ser mejor, aunque tú no lo entiendas y aunque tú no lo quieras. Porque muchas veces nos cerramos y decimos, no, yo quiero esto, yo quiero que sea así. Pero Dios te dice, ay, mi hijo, si supieras
supieras que lo que te tengo es mucho mejor de lo que tú quieres en este momento y de lo que tú puedes imaginarte. Porque Dios siempre va a trabajar así. Siempre te va a dar algo mucho mejor de lo que tú le pides a Él. Siempre, eso es así, es verídico, es una realidad. Y o muchas veces si es eso que estás diciéndole, pero no es el tiempo, no es el momento, no ha llegado. Entonces Dios te dice: ay, mi amado hijo, yo me imagino a Dios siempre así. ¿Sabe, mi hermano? Yo me lo imagino a Dios en el cielo viéndonos y diciendo: ay, mi hijo Isaac, si supieras, si tan solo supieras que sí, eso que tanto me has pedido va a ser tuyo. Pero si tan solo supieras lo que tienes que esperar, y que cuando llegue el momento vas a ser bendecido de mi mano de poder, porque yo no me he olvidado de ti. Eso es lo que Jesús te está diciendo. Eso es lo que Dios, lo que el Espíritu Santo, al final los tres en uno solo, te dice hoy. Mi hermano, recuerda, yo estoy contigo. Yo no te he desamparado, yo no te he dejado. Yo me acuerdo de ti. Dios se acuerda de los suyos. Hermano, Dios nunca nos va a desamparar. Y vea cómo es tan hermoso todo. Surgió desde Génesis. No me he perdido de la línea. Claro que sigo en el mensaje, hermano. ¿Por qué mencioné todo esto que mencioné? ¿Por qué? Porque entonces quiere decir que en el orden está Dios. Él tiene el orden, Él tiene el control de todo. No te desesperes, no te frustres, no entres en ansiedad, no te estreses. Si estás pasando por una situación, tranquilo. Dios tiene el control. Dios va a traer una respuesta pronta. Vas a verlo, así será. Hermano, así será. Solo tienes que aprender a confiar y aprender a esperar, porque la fe es esperar. La fe también es tener paciencia. Ahí se prueba cuando usted, a ver qué tan paciente es usted para esperar lo que usted le ha pedido al Señor y que Dios tiene para ti. Hermano, eso es así. En su orden. El Espíritu Santo siempre ha estado ahí. Jesucristo siempre ha estado ahí. No fue que después apareció y se creó y no. Siempre ha sido Él mismo. Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Siempre ha sido así. Algunos dicen que Dios hablaba con los ángeles, pero la Biblia nunca dice que el hombre fue creado a imagen de los ángeles, sino que fue creado a imagen de Dios. Y esto apunta a una realidad poderosa, a una realidad profunda, y es que dentro de la unidad de Dios existe pluralidad de personas, que todos y cada uno somos cuerpo en Cristo, cuerpo de Dios. Y bueno, como iniciamos hablando, Dios es nuestro Padre. Ahora bien, está Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es también nuestro Padre, quien también nos ama. Te ama a ti, me ama a mí, nos ama a cada uno de nosotros. Juan 1:1. Vamos a leer la palabra del Señor en Juan, capítulo 1, verso 1. Un verso que tal vez muchos conocen. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Porque Dios no es, vamos a ver, no es algo singular. No es algo, o sea, no es, como le digo, vamos a ver, Dios no es solamente una persona como tal, un nombre. O sea, más que todo creo que sería esa la palabra. Sí, Dios no es un sustantivo. Ahí está. Dios es un verbo. Dios perdón, ahí se quitó, ahí está. Dios es como tal, más que un sustantivo, es un verbo, es acción. Dios actúa, Dios hace. Dios es el verbo. Aquí Juan lo declara, el verbo, Cristo, no fue creado, no comenzó en Belén. Él es eterno, Él es por siempre y para siempre. Cuando hablamos de eterno es infinitamente. Lo que es eterno es infinito. Dios es eterno. Y es así. La palabra de Dios dice en Colosenses también: Él habita corporalmente en toda la plenitud de la deidad. O sea, Jesús no es inferior, no es que es un segundo Dios, no es que es Dios manifestado en carne. No. O sea, sí, fue ser humano, estuvo hace más de 2000 años atrás aquí en el mundo. Sí, eso sí, pero no es que Él sea manifestado como Dios como tal en carne. No, hermano, entiéndalo. Es el Hijo de Dios. Pero no es inferior, no es menos importante, no es que el orden va así, no es que Dios es más importante que Jesucristo o que el Espíritu Santo, es que al final son uno solo. Entonces, lo importante que es Dios para nuestras vidas, por encima de lo que sea, es Jesús y el Espíritu Santo. Aplica para los tres. El Espíritu Santo después entra también, es Dios.
El Espíritu Santo es Dios. Jesús. El Padre no es una parte de Dios. El Padre es plenamente Dios. Hermano amado, el Padre es Dios. Esto nadie lo discute. Jesús mismo lo afirma en su palabra. También podemos ver a Jesucristo como tal, hablando de su Padre, que es Dios y que Él es mismo. Él es el mismo. Juan 6:27. Yo sé que le estoy dando muchos versos, pero yo quiero que usted se nutra. Yo quiero que usted vea que todo está en la palabra de Dios. Que no, eso es importante, hermano. No se quede solo con las pantallitas que yo le pongo. Lea la Biblia, téngala ahí a mano. Eso es importante. Usted siempre corrobore que lo que se está compartiendo es 100% bíblico. No acepte mensajes que no sean bíblicos. Hermano, no acepte nada que no esté en la palabra. Punto. Porque dice la palabra de Dios que vendrán falsos profetas, que en los últimos días se levantarán hombres falsos a compartir palabra que no está en la palabra de Dios. Así es que tenga cuidado. Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual, oiga lo que dice Jesucristo, el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Él sabe, él decía, de hecho, igual en el Nuevo Testamento, me envió mi Padre y quiero hacer la voluntad del que me envió, la voluntad de mi Padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Jesús como tal era Él, era Dios mismo. El Espíritu Santo es Él, es Dios mismo. El Padre es Dios, Él es el Creador, Él es soberano, Él es eterno, hermano. Yo no sé si usted me está entendiendo. El Espíritu Santo también como tal que entra en ello es Dios. Y lo podemos ver en Hechos de los Apóstoles. En el capítulo 5 Pedro dice a los Ananías, no sé si usted ha leído esa historia, no has mentido a los hombres sino a Dios, mentiste por lo tanto al Espíritu Santo. Y Pedro dice que mintió a Dios. ¿Por qué? Y la gente diría, ¿por qué no dijo el Espíritu Santo y dijo Dios? Porque al final el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu tiene voluntad, habla, guía, se entristece, intercede. El Espíritu Santo también intercede por ti, mi amado. El Espíritu Santo, vamos a ver, cuando usted intima con Dios, intimar es el acto de entrar en intimidad con Dios. Cuando usted va a lo secreto con el Padre, usted conecta su espíritu con el Espíritu Santo de Dios. Y cuando usted conecta su espíritu con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo, Dios como tal, hermano, algo se provoca, algo se genera y hace que la oración suba directamente a Jesús, para que la oración de Jesús que tú le enviaste, que tú enviaste al Padre, llegue directamente a Él, llegue a Dios. Vamos a ver, son uno solo. Lo que tú oras a Él, el Padre lo sabe, el Padre lo conoce. Ya el hecho de que tú le ores al Espíritu, de que ores Jesucristo. Bueno, yo he escuchado, hay oraciones de oraciones, gente que Espíritu Santo en sus oraciones, y gloria a Dios, es a Dios el Padre al final. Es uno solo, a los tres. No se trata de debatir si es que oras al Espíritu. Yo he escuchado gente diciendo esto, es que oras a Jesús, gente que Jesús yo te pido, o Espíritu Santo te pido que por favor, oh Dios, tú tienes el poder. Hermano, está bien, no hay nada de malo con que ores en dirección a ello, porque al final son uno solo. ¿Me estás entendiendo? Al final son uno. Y el Espíritu Santo, mentira, no es una fuerza, no se engañe, no es una energía, no, Él es una persona divina, una persona de la Trinidad de Dios, esa perfecta y gloriosa, inentendible, porque nunca vamos a llegar a terminar de entenderla, por más de que yo le enseñe la palabra, por más de que aquí tratemos y debatamos y nos quedemos una hora y conversemos, hermano, nunca vamos a terminar de entender tantas cosas, porque nuestra mente es finita. Porque nuestra mente se acaba, tiene límite, mientras que lo que Dios hace no tiene límites. ¿Me explico? Entonces, por eso es que es así. Por eso es que Jesucristo es Dios. Y aquí es donde muchas religiones se equivocan, porque algunos dicen Jesús fue solamente un profeta, Jesús fue solo un maestro, Jesús solamente fue un hombre especial. Ay, pero la Biblia dice algo mucho más fuerte. Jesús es llamado Dios. Juan 1:1 lo leímos, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios, Jesucristo. Y aquel verbo se hizo carne, ese verbo es Jesús, el verbo se encarnó. Jesús no comenzó en Belén, como le dije, Jesús es eterno. Jesús recibe adoración, solo Dios puede ser adorado. Pero la Biblia muestra a personas adorando a Jesús. Por ejemplo, en Mateo 14 habla
de que los que estaban en la barca empezaron a adorarle y Jesús no los corrigió. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Si hubieran estado ahí en la barca y empezaran a adorar a Jesús, Jesús te adoramos, a Él que estaba ahí en la barca, Jesús se hubiera levantado y les hubiera dicho, no me adoren a mí, no hagan eso, ¿qué están haciendo? No me adoren, no, adoren a Dios, adoren a mi Padre. Él no los corrigió porque al final Él es Dios. Es como la persona que dice, es que yo le oro al Espíritu Santo. Bueno, le estás orando a Dios, le estás orando a Jesús. Al final son uno solo. Vamos de nuevo, mi amado. Al final es así. Y luego está por otro lado que Jesús también perdona nuestros pecados. Marcos 2:7. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Vea lo que dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 2, verso 7. Vaya conmigo a Marcos 2:7. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias, dice. Oiga, lo criticaban, lo juzgaban. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Es que solo Dios, mi amado hermano, Él como tal es quien perdona tus pecados, es quien perdona tus dolencias. ¿Quién? Dios, Jesús, el Espíritu Santo. Tus pecados te son perdonados porque Él tiene la autoridad divina. Sí, claro, Jesús, así como oye. Sí, claro, el Espíritu Santo, por supuesto. Si Jesús no es Dios, entonces no puede salvar. Pero si Jesús es Dios, entonces su cruz tiene poder eterno. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Y ahora entramos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como le decía, como tal no es una fuerza. No se engañe, no es una energía, no es algo ahí que se provoca y no, el hermano amado, el Espíritu Santo es una persona que se puede contristar. Usted sabía que usted puede contristar al Espíritu Santo, y cuando usted contrista al Espíritu Santo, ahí es donde se provocan los tres. Contristas a Jesús y contristas a Dios tu Padre. Muchos creen que el Espíritu Santo se queda solo en energía espiritual. Qué pena, la Biblia nos enseña que no es así. Hechos 5, 3 al 4. Lea conmigo Hechos 5. Yo lo mencioné por encima, pero leámoslo para que usted vea. Hechos 5, verso 3, verso 4. Y Pedro dijo, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieseis al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La palabra sustrajeses se refiere como a que trayeras, a que jalaras. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al final es el Espíritu Santo, y al final es Jesucristo. ¿Me entiende? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Mentir al Espíritu Santo es mentirle a Dios. Eso es así. Mentirle a Jesús es mentirle a Dios. El Espíritu Santo tiene personalidad, claro que sí. El Espíritu Santo habla, el Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo se entristece, ya se lo dije, se contrista. Por eso Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Una fuerza no se entristece, una persona sí se entristece. El Espíritu Santo no es una energía que se usa, es Dios que habita en ti, es Dios que habita en mí, es Dios que habita en nosotros. Es Dios, es así. Ahora bien, las tres personas entran en acción, las tres personas aparecen juntas y la Biblia nos los muestra claro. Uno de los momentos más claros es en el bautismo de Jesús. Mateo 3, 16 al 17. Vamos a leer esta historia. Usted ha escuchado que Jesús se bautizó, ¿cierto? Que Jesús lo hizo para demostrarnos. Él no necesitaba bautizarse, hermano, pero Jesús lo hizo para que usted y yo entendiéramos y viéramos, y como lo hizo como ejemplo para que usted y yo lo hagamos, porque el bautismo es una declaración, es una realidad poderosa. Vea, Mateo 3, 16, 17. Y Jesús, está hablando de Jesús como tal, el Hijo, Jesucristo. Después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios. Cuando habla de ahí del Espíritu de Dios, siempre que se hable, mi amado hermano, en la Biblia del Espíritu de Dios, es el Espíritu Santo. Lo vimos en Génesis 1, 2. El Espíritu de Dios se pasaba sobre las aguas, es el Espíritu Santo. O sea, ahí ya vemos dos personas. Vemos a Jesucristo y vemos al Espíritu Santo. Dice, porque el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, verso 17, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Quién cree usted que dijo eso, mi amado hermano? Así es, Dios
nuestro Padre. Entonces podemos ver a los tres en acción. Podemos ver ahí a Jesucristo bautizándose, al Espíritu Santo, aleluya, descendiendo como paloma. Jesús en el agua, el Espíritu Santo descendiendo como paloma y el Padre hablando desde el cielo. Tres personas, un solo Dios. Aleluya. Ahí está el ejemplo. Ahí lo podemos ver, la Trinidad en acción. El Hijo en el agua, el Espíritu descendiendo, la voz del Padre hablando. Entonces, ¿por qué es tan importante entender esto? ¿Por qué es tan importante entender el misterio de la Trinidad de Dios? Porque, bueno, vea lo que dice 2 Corintios 13:14. Vamos a leer, lea conmigo 2 Corintios capítulo 13, verso 14. 2 Corintios 13:14 dice lo siguiente: la gracia ¿de quién? Del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. O sea, la gracia, aleluya, del Señor Jesús, el amor de Dios como nuestro Padre y la comunión, ve lo que le decía, cuando usted intima con Dios, cuando usted tiene intimidad con Dios, es a través del Espíritu Santo que conectamos nuestro espíritu. ¿Lo recuerda? A la verdad la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo por el cual nos conectamos a través de el Espíritu Santo de Dios. La gracia del Señor Jesús, aleluya. Siento mi nariz pero mucho mejor, bendito sea el Señor. Ve, sanidad de Dios. Usted tiene que declarar la sanidad. Declare con su boca. La gracia del Señor Jesús, el amor de Dios es sobre ti. La comunión del Espíritu Santo, 2 Corintios, ahí lo leímos, ahí lo encontramos, ahí lo podemos ver. Ahí está. Es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Otro ejemplo poderoso de los tres actuando, de los tres operando. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el Padre planeó la salvación, el Hijo la compró en la cruz y el Espíritu Santo la aplica a tu corazón. Yo no sé si usted me escuchó, pero vuelvo a repetir: el Padre planeó la salvación, el Hijo la compró en la cruz y el Espíritu Santo la aplica a tu corazón. Entonces, ¿por qué la Trinidad es importante? ¿Por qué es tan importante entender la Trinidad? Porque si no entendemos la Trinidad de Dios, nunca vamos a entender la salvación, no vamos a entender la oración, no vamos a entender la autoridad espiritual. Vamos a quedar ahí en que de quién proviene, quién es quién realmente, dudas y mentiras del enemigo, porque no es así, que nos quieren hacer pensar que son tres dioses diferentes. No, mi hermano, es un solo Dios. Oramos al Padre en el nombre del Hijo y por el poder del Espíritu Santo. Eso es así. La salvación funciona así. El Padre planificó, el Hijo ejecutó y el Espíritu aplicó. Eso es poder divino operando a favor de la iglesia, operando a favor de ti, operando a favor de mí. Líderes, aquí entramos en términos importantes de profundidad. Y para el que es líder y me está escuchando, Dios no es una esencia divina. Dios es una esencia divina, pero esa esencia existe eternamente en tres personas diferentes, en tres personas distintas. Sí, claro, Dios es una esencia divina. Esto no es solo teología. La Trinidad está conectada con tu salvación. El Padre escoge, el Hijo redime y el Espíritu Santo es el que sella en ti esa obra de Dios. Aleluya. Por eso tú conoces a Dios, que es el que hizo todo lo que existe, creó todas las cosas, que es el quien planificó, el que te escogió desde mucho antes de la fundación del mundo. Luego su Hijo Jesús es el que te redimió, el que con su sangre pagó el precio en la cruz del Calvario y te salvó a ti, nos salvó a mí de la perdición, porque literalmente estuviéramos perdidos, estuviéramos en el infierno, pero hoy estamos aquí. Y el Espíritu Santo es el que termina de sellar en ti la obra cuando tú decides recibirlo a Él en tu corazón. Aleluya. Por eso es que nuestra salvación es una obra trinitaria, así se le llama, una obra de tres personas divinas, que es un solo Dios, ya lo dijimos, Dios Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Viste qué precioso? ¿Viste qué glorioso? Dios no envió un ángel a salvarte, Dios mismo vino en la persona de Jesucristo a salvarte. Aleluya. Así es. No se divide en la naturaleza, no son 33% cada uno. Cada persona posee plenamente la esencia divina y eso se llama coigualdad, coeternidad también. O sea, son eternos los tres. Consubstancialidad. Yo sé que es una palabra difícil. Consubstancialidad. O sea, la sustancia de cada uno como tal, ellos son
son consubstanciosos. Yo sé que suena como un trabalenguas, pero hermano, así, coigualdad, coeternidad y consubstancialidad, así es. Esta verdad fue defendida en la palabra del Señor. Podemos verlo, podemos encontrarlo. Ahí está, la Trinidad y el amor. Pero si Dios fuera, vamos a ver, porque ¿qué pasaría entonces si Dios fuera una sola persona aislada antes de la creación? Entonces, ¿a quién amaría? Pero no, podemos ver que es la Trinidad que nos ama. Vamos a leer Primera de Juan 4:8. Vaya conmigo a Primera de Juan y con este verso vamos terminando ya. Estamos en lo último. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Y qué quiere decir? Si por lo tanto Dios es amor, por supuesto que su Hijo Jesús y que su Espíritu Santo es amor. Tenemos que aprender a amar, porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, el Espíritu une en amor eterno. La Trinidad revela que el amor no comenzó en la cruz, sino que ese amor es eterno. Y por eso es que fuimos creados para comunión. Fuimos creados por Dios. Por eso, si tú representas al Padre, debes reflejar carácter. Si predicas a Cristo, debes reflejar santidad. Si dependes del Espíritu Santo, debes caminar de manera sensible. No podemos predicar la Trinidad y vivir divididos como iglesia. Vivir divididos como familia. No podemos hablar de una unidad divina y tener una división humana. Ahí, con tu hermano, no le hablas, ni le das la cara, no lo vuelves a ver. La Trinidad nos enseña que la unidad es importante sin perder la identidad. Que la autoridad no tiene competencia, es una autoridad sin competencia. Al final los tres son autoridad. Y que hay sumisión sin inferioridad. Jesús se somete al Padre, pero no es inferior. Y eso es lo que destruye la religión. Ahí se desbarata la religión. El Espíritu Santo no es opcional. Lo vimos en la palabra de Dios. Y recibiréis poder cuando haya venido ¿quién? El Espíritu Santo. Una capacidad, un poder de Dios. Por eso es que como iglesia debemos estar unidas. Ese es el mensaje al final, que usted y yo estemos unidos como pueblo en Cristo. Al final todos somos uno solo, una familia, un pueblo de Dios creado, y Dios nos ama a todos por igual. No hay excepción de personas. No importa tu color, no importa tu raza, no importa nada, no importa qué tan duro haya sido tu pasado. Si robaste, si mataste, Dios te ama. Dios te quiere recibir con sus brazos abiertos. Dios quiere hacer de ti una persona grande, una persona diferente, una persona llena de su amor, llena de su presencia, llena de su esencia y llena de su poder. Hermano, la Trinidad no es solo una doctrina, es experiencia, ya lo vimos. Tres, uno solo. A donde se completó la obra completa en la cruz, el Padre entregó a su Hijo se sacrificó, el Espíritu Santo lo sostiene. En la resurrección también los tres trabajaron en conjunto. El poder del Padre lo levantó entre los muertos, el Hijo vence a la muerte y el Espíritu lo vivifica. Y en tu vida hoy, claro que los tres siguen haciendo obras en ti, porque el Padre te adopta, el Hijo te justifica, aleluya, y el Espíritu Santo te santifica. Entonces la Trinidad hoy trabaja a tu favor. Mi amada iglesia, mi amado pueblo de Dios, hoy somos un templo en donde habita el Dios Trino. Hoy tú eres un templo del Espíritu Santo, eres creación perfecta, imagen de Dios. Eres un hijo y Jesús te ama. Jesús te está llamando. Si el Padre está con nosotros, si el Hijo intercede por nosotros y si el Espíritu mora en nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Levántate, mi hermano. Yo no sé si alguien ha estado pasando por una situación, si alguien ha estado pasando por pruebas, pero levántate en el nombre de Jesús. Yo hoy pido que el poder de Dios venga sobre ti, que las fuerzas de Dios te invadan y te toquen. Hoy muchas personas dicen creer en Dios, pero no creen en el Dios verdadero de la Biblia. Creen en un Dios inventado, en un Dios cómodo, en un Dios que no confronta, pero el Dios verdadero es el Padre, es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y el problema no es que Dios sea difícil de entender, el problema es que muchos no quieren rendirse a Él. Ahí es donde está el problema. No puedes tener a Dios como tu Padre si rechazas a Jesucristo como tu Señor. No puedes tener a Jesucristo como tu Señor si tú le das la espalda al Espíritu Santo. Recuerda, nunca contristáis al Espíritu Santo. Y cuidado, porque hay un pecado que no tiene perdón. Y no voy a entrar en ese tema porque eso es harina de otro costal. Pero el Espíritu Santo, el pecado que no tiene perdón es la blasfemia contra el Espíritu. Que Dios nos ayude, que Dios nos permita entender esto.
Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. ¿A través de quién? A través de su Hijo Jesús, a través del Espíritu Santo, que es Dios en sí. Y tal vez hoy hayan personas que conocen la religión, pero no conocen a Cristo. El Padre envió a su Hijo, el Hijo murió por tus pecados, y el Espíritu Santo hoy te está llamando, hoy está tocando la puerta de tu corazón para que tú la abras y Él entre en ti y sea Él el que selle la obra de Dios que ha sido planeada y el sacrificio de su Hijo Jesús en esa cruz. La Trinidad no es solo un misterio que estudiar, es el Dios vivo que hoy te está llamando a salvación. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y si tú sientes que necesitas las fuerzas del cielo, pide fuerzas. Si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, vamos a hacer una oración. Aleluya, cierra tus ojos, levanta tus manos. Espíritu Santo de Dios, hoy venimos orando y declarando que, como dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Hoy creemos, hoy reconocemos que tú eres el único Dios verdadero, que eres el Padre, que eres el Hijo y que eres el Espíritu Santo, una esencia de tres personas divinas. Revélate a cada corazón, trae convicción de pecado, lleva a muchos al arrepentimiento, Señor, y permite que hoy muchas vidas sean transformadas por el poder del Evangelio. Te lo pido, Espíritu Santo, dale fuerzas al que necesita fuerzas, al que está caído. Que esta palabra nos permita entender que debemos caminar en unidad, en amor. Inclusive el mismo Dios es unidad, es amor con su Hijo, con Dios como Padre y su Espíritu Santo. Ayúdanos, Señor Jesús, danos fuerzas para avanzar, para creer a pesar de cualquier circunstancia, a pesar de cualquier tormenta, porque no ha sido fácil, no es fácil y no va a ser fácil. El reino de Dios pertenece a los valientes. Solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Espíritu Santo, llena a cada persona, que sea tu presencia, que sea tu poder. Salva, oh Espíritu Santo, siento un poder de Dios en esta hora. Ore, mi amado hermano. Y si usted quiere hacer esta oración, hágala conmigo. Cierre sus ojos para aceptar a Cristo en tu corazón. Dile al Señor: Señor, ven sobre mi vida. Espíritu de Dios, vengo clamando a ti, reconociéndote como la Trinidad gloriosa y poderosa, que eres el Padre, que eres el Hijo y que eres el Espíritu Santo. Oh amado Dios, te pido que vengas y mores en mi corazón. Repite conmigo: Espíritu Santo, ven y mora en mi corazón. Y te pido, haz de mí una nueva criatura, trabaja en mí, tócame, que sean los milagros, los prodigios, las señales del cielo que vengan sobre mi vida. Gracias porque he entendido que Dios, tú como Padre, has planificado las cosas y que todo lo haces perfecto. Que tu Hijo Jesús ha derramado su sangre preciosa y que nos has comprado precio de sangre en esa cruz. Y que tu Espíritu Santo es quien finalmente sella la obra del poder de Dios. Gracias, Jesús, por amarme y por no rechazarme y por entrar a mi corazón y morar en él. Te adoro por los siglos de los siglos. Amén y amén. Aleluya. Wow, mi amado hermano, bendito sea el Señor por siempre y para siempre. Mis amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y que Dios sea bendiciéndoles cada día. Que sea la presencia de Dios sobre ustedes a donde quiera que vayan, en lo que quiera que hagan. Y la bendición de Jehová, que enriquece y no añade tristeza. Les amo y les bendigo. Y nos vemos la próxima con la ayuda del Señor. Un abrazo, bendiciones.